Hola, esta es una pregunta de probabilidad, ejercicio número 1. Se lanzan dos dados a hallar la probabilidad de que A, la suma de los puntos sea 2, la suma de los puntos sea 7, la suma de los puntos sea 10. Bien, esta pregunta tiene que ver con el concepto de probabilidad y vamos a analizar ese concepto, pero antes de revisarlo miremos la situación. Cuando tenemos un dado, los dados son cubos de 6 caras que están marcados, como lo podemos apreciar, con puntos. En cada cara nos aparecen el número de puntos posibles de acuerdo al número de caras. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. De tal manera que la probabilidad podemos entenderla como la razón entre el número de casos favorables sobre el número de casos posibles. Y así podemos armar un árbol de probabilidad con las posibilidades dadas al lanzar los dos dados. Observemos muy bien que al lanzar un dado las posibilidades son 6. El primer lanzamiento no es dependiente del segundo ni el segundo del primero. El segundo obviamente también va a tener sus 6 posibilidades. Así pues, que si hablamos de suma, el primer lanzamiento, que nos vale 1 porque resultó con la cara marcada con el 1, y el segundo lanzamiento nos va a resultar con las 6 posibles caras, nos van a dar las siguientes sumas: 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y así sucesivamente en el caso de que el primer lanzamiento haya sido 2, 3, 4, 5 o 6. Estos serían los resultados posibles de las sumas de las caras que resultan al lanzar los dos dados. La primera pregunta nos dice: la suma de los puntos sea 2. Analicémosla por un momento. Solución. Si miramos muy bien, la única suma que nos es posible para que nos dé 2 es cuando ambas caras de los dos dados lanzados nos da 1, porque 1 más 1 nos da 2. Y según la definición de probabilidad, diríamos que sería un caso favorable sobre 36 casos posibles, dado que son 6 en el primer dado y 6 por cada uno de estos resultados. 6 por 6 nos daría 36 posibilidades. De tal manera que esta probabilidad sería 1 sobre 36. En el caso del punto B, tendríamos que analizar cuando la suma nos dé 7. Asimismo, como hicimos en el anterior, esta suma nos da solamente cuando las dos caras nos pueda sumar 7. En este caso el primer dado nos da 1, el segundo dado nos da 6 y 1 más 6 sería 7, 2 más 5 sería 7, 3 más 4 sería 7, 4 más 3 sería 7, 5 más 2 sería 7 y 6 más 1 sería 7. Dándonos como resultado entonces 6 posibilidades sobre 36. 6 casos favorables sobre 36. Así pues, si simplificamos este resultado, la probabilidad de que la suma de los dos dados sea 7 va a ser de 6 sobre 36 o simplificada 1 sobre 3. Para resolver finalmente, el último punto nos dice que la suma de los puntos sea 10. Si lo observamos muy bien en nuestro árbol de probabilidad, podemos ver que solamente ocurre cuando el primer dado da 4, el segundo da 5 y el segundo da 6 y el segundo dado sumado daría 10. Solamente ocurren 3 posibilidades y así nos daría 3 casos favorables sobre 36 posibles, siendo la probabilidad de 1 sobre 12. Muy bien.